Bienvenidos y bienvenidas a esta quinta videoconferencia. Estamos dando unos minutos para que todos se conecten. Buenas tardes, Ana Cristina, Ana León, Angie, Ana Marciaga, Beni, saludos. Señora Carmen, Celeste, Cristina Carrasco, Emi, Ivette. Y todas las personas que van entrando, Lucecita, un saludo cordial. Y está entrando acá nuestra amiga y compañera Vicky. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando en este momento a nuestra quinta conferencia a la comunidad del Centro Ann Sullivan, Panamá. Bienvenidos. Vamos a dar unos breves minutos para que se puedan unir todas las personas que están inscritas. Y le damos la palabra en breves momentos al director general del Centro Ann Sullivan para darles la bienvenida formal. Bienvenidos los que van entrando. En unos breves minutos vamos a iniciar. Vamos a dar un pequeño lapso de tiempo para que se puedan conectar las personas que están inscritas. Cuando lleguemos cerca al número, entonces vamos a iniciar. Bienvenidos. Muy bien, yo creo que por honrar el tiempo de las personas que han sido puntuales, vamos a dar la palabra al director general del Centro Ann Sullivan para darle la bienvenida oficial a todos los asistentes a esta quinta conferencia a la comunidad. Adelante, licenciado Aníbal. Muchas gracias, Vicky. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta quinta videoconferencia abierta a la comunidad de este año 2021. Un año diferente, igual que el año 2020, pero un año en que vemos la luz al final del túnel y vamos viendo cómo vamos poco a poco retomando las actividades que antes eran regulares y que por un tiempo fueron suspendidas. Para nosotros es muy satisfactorio ver la cantidad de personas que se conectan, que siempre se mantienen en espera de estas videoconferencias que hemos logrado llevar mes a mes, gracias a la coordinación de la coordinación de capacitación y de todos ustedes que nos acompañan. El día de hoy quiero darle las gracias a la doctora Silvia del Carmen Velarde Herrera, que nos acompaña con un tema sumamente interesante, aplicable en los conocimientos que hoy vamos a compartir para todas las personas, todas las familias, tengan o no tengan una condición de autismo o cualquier otra condición, o una persona sin ninguna condición. Es muy interesante lo que vamos a aprender, cómo se genera la voz que da paso a la conducta, cómo es ese proceso y cómo tenemos entenderla en estos momentos de tantos cambios,
hablábamos hace un momento antes de empezar, los cambios que vivimos para entrar a la pandemia o entrando a la pandemia y los cambios que vamos viviendo mientras las cosas van evolucionando y cambiando. Así que nada más darle las gracias a la doctora Velarde por acompañarnos nuevamente. Ella ya es de la casa, no es la primera vez que está con nosotros. Y gracias a cada uno de los que se conectan en esta videoconferencia dedicada a la comunidad, parte del trabajo del Centro Ann Sullivan, también una proyección a la comunidad. Yo le paso la palabra entonces a nuestra compañera y amiga Dionisia Wright, coordinadora de capacitación. Gracias, el licenciado Aníbal. Buenas tardes. Nuevamente tenemos una conferencista de lujo que ya ha estado con nosotros y que creo que la mayoría de los que estamos aquí pues ya la conocemos. Doctora en medicina, especialista en neurología pediátrica. El currículum de la doctora es extensísimo y hemos hecho un esfuerzo para poder decir algunas de las cosas que ella ha hecho en su vida profesional. La doctora, su experiencia profesional la ha desarrollado en el Instituto Internacional de Neurociencias, en electroencefalografía del Neurocenter Hospital Nacional, electroencefalografía Neurocenter Consultorios Médicos Paitilla, electroencefalografía Neurocenter Hospital Punta Pacífica, Fundación Enséñame a Vivir, profesora ad honorem de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, neuróloga pediatra, sección de neurología del Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja del Seguro Social, jefa encargada del Laboratorio de Neurofisiología del Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja del Seguro Social, neuróloga pediatra en el Hospital San Fernando. También ha participado en múltiples investigaciones que ha presentado en congresos nacionales e internacionales. Forma parte como afiliada a diferentes entidades profesionales como la Sociedad Panameña de Neurología, Sociedad Panameña de Pediatría, Academia Panameña de Neurociencias, entre otras. La doctora tiene entrenamientos en diferentes áreas como diplomado de sueño, diplomado de buenas prácticas clínicas, diplomado de actualización genética humana de la Universidad de Panamá, y está afiliada, además de las organizaciones que yo le acabo de mencionar, en otras, como Proyecto de Robótica Social del Instituto Internacional de Neurociencias, asistente de gobernación de Rotario Panamá, presidenta del Club Rotario ha sido presidenta de el Club Rotario Panamá Norte, voluntaria en Sinaproc y otros sinnúmero de actividades, siempre aportando valioso conocimiento para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, sin más, queda con ustedes la doctora Silvia del Carmen Velarde Herrera. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por la presentación y por la invitación a CASPAN, y muy feliz de estar en instituciones que se preocupan por difundir la ciencia, que es la manera que tenemos para abordar los problemas. Entonces, yo voy a compartir pantalla con ustedes y entiendo que la dinámica va a ser que ustedes preguntan en el chat. Y en CASPAN van a decantar las preguntas y vamos a hacer un conversatorio posterior. Así que muchas gracias por su asistencia a todos, por su tiempo, y trataré de comunicar ciertos conceptos que espero que puedan ser utilizados con los pacientes y con nosotros mismos. Bueno, el título de esta conversación es ¿Cómo se genera la voz interna que comanda la conducta? Y al final vamos a hablar un poco del lenguaje interior. Hace unos años no sabíamos exactamente dónde estaba situado, en qué áreas del cerebro, pero hoy por hoy hay bastante información que nos va llegando de qué áreas del cerebro comandan esa voz interior que todos tenemos, y que la ausencia o la alteración de esa voz interna genera alteraciones de conducta. Realmente, ¿cómo funciona el cerebro? Todavía no lo sabemos. Sabemos poquitas cosas, algunas funciones, pero no
en el 100% de cómo se integra el cerebro. Además, tenemos que saber que el funcionamiento cerebral es producto de millones de años de evolución. Por lo tanto, no es preciso, no se ha desarrollado con un fin inicial, sino que él ha ido tropezando contra diferentes situaciones y ha ido solucionando, por ejemplo, estar expuesto a la luz, estar expuesto al sonido, sonidos que se repiten, etcétera, y va encontrando y decodificando patrones. Y al final estos patrones se van volviendo funciones. Inicialmente, ustedes ven en la imagen de la izquierda una radiografía de cráneo. Y muchas veces antes así era como se trataban de hacer los diagnósticos. En la figura del medio están viendo ya una resonancia magnética, cómo podemos ver el perfil de la persona y adentro esas estructuras sinuosas que están en el centro, pues es la corteza cerebral. Y vemos el cerebelo en la parte de atrás que parece como una florcita y en el centro el tallo cerebral, que es el área con la que respiramos. Así que con la resonancia magnética nosotros podemos ver muchas áreas del cerebro. Pero la imagen que estamos viendo a la derecha, donde se ven estos colores verdes y parece como un cerebro despeinado, al final son neuronas. La ciencia ya logra ver los haces neuronales, cómo se comunican, y esto es resonancia magnética con tractografía. O sea que podemos ver los tractos cerebrales, cómo se comunican internamente. Con este tipo de ciencia que nos ayuda a entender y a ver cómo funciona el cerebro, hemos podido determinar las diferentes funciones, las diferentes áreas cerebrales, y solo para repasar, para homogenizar al grupo, quiero hablarles que el cerebro está compuesto por unas células fundamentales que se llaman neuronas. Aquí vemos una neurona amarilla con una maduración en azul, que es lo que la envuelve, y del lado derecho vemos una neurona celeste, pero miren que abajo del cerebro estamos viendo una célula celeste también que se llama célula glial. Las células gliales son fundamentales para el funcionamiento cerebral, así que el cerebro está compuesto principalmente de células gliales, que son células de sostén, y neuronas, que son las que llevan la información. Estas neuronas y estas células gliales forman complejos intercelulares que se interconectan entre sí. Es la imagen que vemos en la esquina inferior izquierda, donde vemos neuronas en amarillo y estas células gliales, que son las células celestes, la verde, la chocolatita que está casi que atrás, son células que le dan sostén al buen funcionamiento de las neuronas. Y en la imagen de la derecha estamos viendo entonces cómo las neuronas se interconectan para hacer redes. Al final, lo que estamos viendo en las funciones cerebrales son las redes neuronales conectándose. Y esas redes nos permiten entender las diferentes funciones. Yo les quiero hoy hablar de una de esas redes o de un grupo de esas redes que son fundamentales para crear este lenguaje interior. Y para poder darle contexto les voy a contar una anécdota, que fue la manera como se dieron cuenta los científicos que estas redes existían. Imaginemos que en la figura de la izquierda, este perfil que hay ahí es un paciente que le pidieron hacer la tarea 1 dentro de este resonador especializado para ver el cerebro por dentro. Y imaginemos que esa tarea que le pidieron a esa persona fue que leyera. Y en el resonador se le activaron las 3 puntitos azules que vemos en el lado derecho, porque al leer se le activaron esas zonas corticales. Posteriormente, a esa misma persona se le pidió que hiciera una segunda tarea, por ejemplo, matemáticas. Y vemos en el extremo de la derecha que se le activaron otras zonas cerebrales. Así, cada vez que ponían al paciente a hacer alguna actividad positiva, o sea, que hiciera algo cuando se le comandaba, se veía en el resonador que se le activaban diferentes áreas según cada actividad que se le pedía. Ejemplo aquí, una tercera actividad, por ejemplo, que el paciente hiciera algo motor, y también se descubrían las áreas cerebrales que tenían que ver con estos movimientos motores que estaba haciendo el paciente. Así que a esto se le llama redes de tareas positivas, las áreas del cerebro que se activan cuando usted ejecuta un comando. Pero los científicos se preguntaron, ¿qué pasa con el cerebro cuando el cerebro está esperando que le den un comando?
que es en ese lapso de tiempo, e intervalo de tiempo donde el cerebro está leyendo y después se hace una pausa de unos minutos y luego le piden que haga la segunda tarea, ¿qué estaba haciendo el cerebro en ese momento? Y como el aparato seguía encendido, ellos pudieron determinar que el aparato siempre se iba a una zona específica que era la misma y que siempre se activaba la misma zona cuando estaba en intervalo de tarea. A esas zonas se le llamó redes de tareas negativas. Y aquí vemos entonces cómo cuando prestamos atención en el lado izquierdo, se activan las zonas atencionales, que son las zonas de tareas positivas. Usted hace lo que yo le digo. Si yo le digo, siéntate, y usted se sienta, o le digo, escribe, y usted escribe lo que yo le estoy dictando, usted está activando sus áreas atencionales y está realizando actividades positivas o activando redes de tareas positivas. Sin embargo, cuando yo no le he dado ningún comando, usted entra en un proceso mental interior que se llaman redes de tareas negativas. Usted está pensando en el pasado, usted está pensando en el futuro, pero no está realmente conectado con el presente. A estas redes de tareas negativas se le atribuye el área del cerebro donde se consolida esta voz interior que hace que nosotros seamos quienes somos. Les voy a dar unos ejemplos de redes de tareas negativas, o sea, que nosotros realmente no tenemos control sobre estas redes, solo las percibimos, pero no controlamos estas redes. Por ejemplo, cuando abrimos los ojos y vemos, podemos ver sin atención. Cuando nosotros vamos en el mall caminando, usted va sensando cualquier cantidad de información, solo a la que le presta atención. Si, por ejemplo, localiza entre la multitud a su familiar, es que usted activa la función atencional y se fija en esa persona y logra detallar quién es esa persona. Pero en general, la mayoría de los estímulos que ustedes están recibiendo no le están poniendo atención, solamente los están sensando. Y por lo tanto, esa actividad visual es no voluntaria. Como vemos, tenemos otros tipos de memorias sensoriales que pueden ser táctiles, auditivas, la información que viene de nuestros ganglios de la base, que tiene que ver con nuestra postura, que tiene que ver con nuestro tono. Tampoco estamos todo el tiempo enterados ni controlando nuestro tono. Y por supuesto vemos el Default Mode Network, o en español se le llama redes de tareas predeterminadas o redes predeterminadas. Quiere decir que el cerebro se debate entre dos tipos de redes. Las redes de función ejecutiva central, que son las que ponemos atención, que son voluntarias, y las redes que están funcionando paralelamente para mantener el sistema nervioso funcionando y detectando información. Así que las redes de tareas negativas más importantes se procesan en estas áreas hacia la mitad del cerebro, que se llama Default Mode Network, y que contemplan varias áreas. Para los profesionales que hay aquí, pues bueno, sepan que son la región anterior del cíngulo, la corteza prefrontal media, también el cíngulo posterior, la corteza parietal inferior. Pero para los padres de familia y los compañeros que están aquí instruyéndose, que no necesariamente son del grupo académico, al final lo que ustedes tienen que resumir es que hay áreas del cerebro específicas para poner atención y hacer actos voluntarios, y hay otras áreas del cerebro que son específicas para mantener la conversación interna del cerebro y hacer procesos ya no tan voluntarios. Al final, el modo predeterminado o Default Mode Network se encarga del proceso cognitivo interno. Cuando usted está sentado en el mall mirando a lo lejos y cuando yo paso enfrente suyo, usted no me ve. Cuando yo lo llamo por su nombre, usted no me oye. Solo cuando le toco el hombro y llamo su atención es que usted logra precisar y volver como a la realidad. ¿Por qué? Porque usted estaba dentro de sí mismo y se estaba conversando a sí mismo de otras situaciones que sí eran de su interés, como por ejemplo su trabajo, su casa,
porque yo no había llegado al mall. Una vez que yo llego al mall, usted presta atención al presente y usted empieza a interactuar conmigo activando sus redes de tareas positivas. Sin embargo, todos esos comandos que usted, o esos pensamientos internos que usted tuvo antes que yo llegara al mall, se procesan en sus redes de tareas negativas, donde usted está imaginando, pensando, construyendo el futuro o pensando y analizando lo que le pasó en el pasado. Y esa es la importancia de las redes de tareas negativas y su combinación con las redes de tareas positivas. O sea, el presente, donde presto atención, se combina con lo que me pasó en el pasado o lo que yo quiero que pase en el futuro. Y esta es la importancia, ya que el Default Mode Network nos permite, como dice aquí en la diapositiva, el procesamiento cognitivo interno. ¿Sí? Cuando no hay demanda de atención externa, o sea que usted está metido dentro de usted mismo, dentro de sus pensamientos. Además, su funcionamiento se ha descubierto que ocurre en las etapas de reposo, que es lo que les expliqué hace un rato, cuando el paciente estaba en reposo dentro de la resonancia magnética. Allí se le activaba su Default Mode Network, o sea, su periodo de wandering, de ensoñaciones, donde esa persona no está en el presente, está dentro de sí misma, dentro de sus memorias, dentro de su pensamiento. En este Default Mode Network ocurre una reorientación social con sus pares, con las personas que uno ha tenido contacto. Entonces uno como vuelve a digerir la información que ya tuvo en el pasado. Yo tuve un encuentro con mis pares y luego yo proceso o reproceso esa información y veo qué hice bien, qué hice mal, qué me hace falta de información, qué tengo que ir a buscar, qué consejos puedo necesitar para poder volverme a conectar en el futuro con mis pares. También es un momento donde se procesan las señalizaciones sociales. Quiere decir que en la adolescencia es una etapa fundamental en el procesamiento y en el fortalecimiento del Default Mode Network, que es mi voz interior, que soy yo mismo, que son los consejos que me han dado toda mi familia. Es como una sumatoria de voces que al final se convierte en mi propia voz. Un niño solo, que juega solo, que ve televisión solo, que todo lo anda tocando, que nadie juega conmigo, que yo no tengo interacción social con otra persona. Mi Default Mode Network es pobre. No tengo capacidad de darme auto-coaching. No tengo capacidad de reorientar mi rol con mis pares porque siempre estoy solo, o si estoy con mis papás siempre yo gano porque mis papás me dejan ganar todo el tiempo. Entonces yo tengo un problema porque yo no sé reorientarme socialmente porque yo no tengo las experiencias para poder adecuar mi conducta y mi comportamiento según las experiencias que he vivido. Y si soy adolescente, no logro encontrar, como los adolescentes tenemos el problema ahorita que todos están jugando videojuegos que solamente se ven durante los momentos de clases o jugando los videojuegos. Ellos no logran tener las suficientes experiencias para la señalización social que requieren y luego nos estamos quejando que no saben mirar a los ojos, que no saben establecer una conversación. Claro, porque como no lo han practicado, ellos no pueden evocar esa memoria de su voz interior, puesto que no se ha desarrollado. Así que en el niño, el Default Mode Network nos da la capacidad de tener conciencia de uno mismo. El Default Mode Network está directamente ligado a la memoria autobiográfica, o sea, a mis experiencias. El Default Mode Network o el modo predeterminado está ligado al juicio moral, también a la teoría de la mente. Imagínense, la cognición social. ¿Quién soy yo dentro del grupo? Ponerme en los zapatos del otro. Todo eso tiene que ver con la adecuada función del Default Mode Network, y si el niño no ha practicado esas experiencias, vamos a tener un problema de mentalización, porque él no sabe, no tiene las experiencias para poder afrontar esas situaciones en el futuro. Además, bueno, como le puse ahí, el proceso mental, ¿verdad? Él interviene directamente en lo que es el proceso mental interno del individuo. Entonces, estos cambios anatómicos que ocurren en el cerebro, donde inicialmente el cerebro es
dominante en funciones, o sea, en áreas específicas, cuando vamos teniendo experiencias vivenciales, esa arquitectura del cerebro que era como aislada en áreas específicas, como procesos como loops, poquitas neuronas haciendo integración entre ellas, el Default Mode Network y la experiencia vivencial de los niños hace que haya entonces una arquitectura distributiva, ya no son loops. Ahora cada núcleo de células se tiene que intercalar o se tiene que intercomunicar con otro grupo de células haciendo nodos funcionales o hub o centros funcionales, pero esos centros funcionales al final necesitan integrarse con otras funciones, haciendo que la arquitectura del cerebro cambie de una arquitectura focal a una arquitectura distributiva con los diferentes centros funcionales, y la conectividad entre el cerebro empieza a crecer cada vez más y más y más. En el autismo lo que está pasando es lo contrario. El cerebro se quedó en los centros funcionales, a veces muy primitivamente, y no está haciendo interconexiones. Por eso el paciente queda haciendo ritualismo, una sola cosa, una sola cosa, una sola cosa, porque esos son los centros que preferentemente se están activando y no están haciendo interconexiones entre los diferentes centros o hub funcionales, y no se está desarrollando una arquitectura distributiva cerebral. Esto es lo que les estoy hablando. Del lado izquierdo están viendo una imagen de un cerebro. En el centro están viendo los diferentes nodos, o sea, cantidades de neuronas activas para una función específica, pero esos puntos rojos, entre más conexiones tengan, más grande se ve el punto rojo en este esquema, pero luego ustedes ven estas líneas azules que se ven en el lado derecho, que interconectan no solamente nodos que están en la parte de adelante con nodos que están en la parte de atrás del cerebro, sino nodos que están a la izquierda con los que están a la derecha, los que están profundos con los que están superficiales. En fin, lo que está ocurriendo es la interconexión cerebral, y eso se produce por la experiencia. ¿Qué está pasando en pandemia? Estas experiencias están siendo reducidas, o estas experiencias están siempre desarrollándose de la misma manera. O estamos sentados frente a las pantallas en una clase, o estamos sentados frente a las pantallas viendo cómicas, o estamos frente a las pantallas viendo videojuegos. Y se acabó el día, una y otra vez. Así que eso hará que las redes y las interconexiones neuronales y mi lenguaje interno va a ser limitado, porque yo solamente estoy activando esas zonas específicas de mi Default Mode Network. Y aquí vemos cómo en estas líneas, por ejemplo, el área prefrontal, que es el área de la organización y la planeación, es la línea chocolate, cómo en el nacimiento va creciendo vertiginosamente para el primer año, segundo, tercer año, y luego en la etapa escolar va bajando para volverse hacia la edad adulta, otro bajón que tiene todas estas áreas de conexiones neuronales y sinaptización, o sea, conexiones neuronales. Lo más importante es en la primera infancia, los primeros 5 años. Vean cómo esa curva chocolate va ascendiendo vertiginosamente hacia arriba con una pendiente importante, y luego va descendiendo. Por eso es que nosotros no vamos a volver a tener la oportunidad de conectar nuestros cerebros. Ninguna oportunidad va a ser igual a cuando tengamos menos de 5 años. Esa es la primera infancia, esa es la edad dorada de cualquier niño, tenga o no tenga alguna alteración del neurodesarrollo. En la curva azul, en la curva morada, vemos entonces la corteza auditiva. Nuevamente pasa lo mismo. Así que el niño pequeño necesita que la información sea coherente, lo que ve con lo que oye, para que pueda lograr un buen lenguaje. Si el niño está viendo la cara de su mamá y está oyendo la televisión que está encendida y está tocando un juguete, ese niño está desintegrado y está conectando a la velocidad de esta información, a una velocidad enorme, información errada. Por lo tanto, las memorias que está formando el niño van a ser de memorias defectuosas a nivel auditivo, y lo mismo ocurre a nivel visual. A nivel visual vemos que el primer año de vida
El niño que está empantallado, que está frente a las pantallas, está recibiendo información falsa a nivel visual y está elaborando mapas visoperceptuales y auditivo-verbales errados, porque la información no es del mundo real, es una información falsa. La información está viniendo de una pantalla plana de 2 dimensiones a 120 cuadros por segundo, donde los sonidos provienen siempre de las mismas bocinas localizadas en el mismo lugar de la habitación. Eso es un exabrupto para la maduración y las conexiones neuronales. Así que nosotros necesitamos recordar nuevamente nuestra pirámide de neurodesarrollo. ¿Qué es lo que está pasando para la creación del lenguaje y de la atención, que es la base del neurodesarrollo? Y recordar siempre nuestras curvas de neurodesarrollo y de conectividad cerebral. El primer año de vida, observen la línea azul, lenguaje. Lo que no conectemos en ese primer año de vida, después es difícil, porque ya para cuando ya tenemos más de un año, ya bajamos al 50% de conectividad. Para los 2 años ya vamos bajando todavía otros 15 a 20% más, y así sucesivamente hasta que llegamos a los 5 o 6 años, que muchas veces los niños están recibiendo en esa etapa las terapias, o ya nos llegan al colegio con las deficiencias del lenguaje. Imagínense ese cerebro que ya no conecta a la velocidad que conectaba cuando era un bebé de 1 año o de menos de 1 año. Ahora nosotros, por eso es que las terapias son tan duras, tan difíciles en términos de lenguaje, porque ya el cerebro no conecta 1000 conexiones por segundo. Ahora conecta quizás 1/4 de lo que conectaba antes. Y por eso esto se hace tan difícil. Entonces, ese lenguaje interior que no se formó porque no recibí un lenguaje integrado sensorialmente, no puede activar mi Default Mode Network, y mi Default Mode Network es el lenguaje que va a generar mi conducta, porque para generar la conducta yo me tengo que decir qué es siéntate, qué es pórtate bien, qué es ordena tu cuarto. Yo tengo que tener significado semántico para todos esos sonidos y evocarlos desde mi memoria. Y si yo no tengo un buen estímulo en las redes de tareas ejecutivas, o sea, en el presente, cuando yo esté solo o cuando me pides que evoque portarme bien o hacer algo, yo no lo voy a poder lograr porque no tengo la base neuroanatómica. Así que este Default Mode Network, una vez que nosotros hablamos, es el que nos permite ir al pasado, estar en el presente o imaginar un futuro, y nos ayuda a este viaje mental que todo el tiempo estamos teniendo. Una persona que no habla bien no puede abstraer del pasado información, hacer un resumen y tomar decisiones para el futuro. Y eso es lo que nosotros necesitamos con los niños cuando hacemos modificación de conducta. Nosotros necesitamos que el niño haya entendido qué es lo que significa portarse bien, porque él está usando, cuando yo le digo, Juan, pórtate bien, o haz la tarea, o le digo, Juan, báñate. Al yo darle el comando, él tiene que ir a su Default Mode Network, ir a sus memorias a largo plazo y entender qué es bañarse bien para luego ejecutarlo. Por lo tanto, todos esos procesos deben ser entendidos para poder nosotros mejorar una situación de modificación de conducta. Y aquí vemos cómo, nada más para que vean que aquí hay ciencia detrás, qué áreas se activan cuando estamos en el pasado y qué áreas se activan cuando estamos pensando en el futuro, porque esto es solamente un tema mental. Nosotros estamos pensando en el pasado, o sea, nuestras memorias, y estamos agarrando nuestras memorias y las estamos poniendo en un posible futuro en nuestro Default Mode Network y en nuestras áreas, usando nuestras funciones cerebrales. Así que para que este proceso se dé, la recomendación de nosotros es que usemos el modelo de procesamiento de la información, que intenta simular que el cerebro es como un computador. Y este cerebro que es como un computador, el hemisferio del lado derecho procesa, tiene una lateralización no exclusiva, y siempre lo repetimos, no es exclusivo, tiene una lateralización por el procesamiento de imágenes. Y el hemisferio derecho tiene una lateralización del procesamiento verbal. Sin embargo, tiene que haber la sincronización, y en el niño pequeño es fundamental que el cerebro pueda obtener la información al mismo tiempo, lo que ve con lo que oye,
porque vuelvo a repetir, si yo estoy viendo la cara de mi mamá y lo que está sonando es una novela en el fondo, yo no estoy procesando información correcta y no estoy grabando memorias correctas para mi correcta lenguaje y comunicación, interno ni externo, ni para decir, ni para entender qué es lo que está pasando. Así que al final nosotros lo que estamos activando son puras memorias. Primero nuestra memoria sensorial. Posteriormente va entrando la información. Ponemos atención y al poner atención activamos nuestra memoria de trabajo. Nuestra memoria de trabajo, entre más chiquititos somos, menos ítems nos caben en la cabeza. Por eso al niño pequeño hay que fraccionar la información y repetirla. Si el niño tiene un problema de neurodesarrollo, no le podemos dar secuencias grandes. Tenemos que ir viendo dónde está el niño, en qué nivel de ítems, de procesamiento está el niño. Quizás nada más puede procesar 2 comandos, un comando. Y nosotros tenemos que esperar a que ese cerebro madure para poder después darle más comandos. Si no, vamos a tener un problema de organización y planeación. Así que realmente, como vemos en esta imagen, la memoria que nosotros estamos al final activando es la memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo se divide en implícita y explícita. La memoria explícita es lo que nosotros estamos usando aquí. Ustedes me explican, yo les explico, pero las memorias implícitas son las procedurales, las que el niño vive a cada momento. Entonces tenemos que combinar las dos memorias, sabiendo que entre más pequeñito es o entre mayor problema de neurodesarrollo tenga, va a ser más implícito que explícito. Y tenemos que jugar con estas dos memorias para que el niño viva y oiga y haga las cosas al mismo tiempo, para guardar estas memorias a largo plazo, para poder evocar esas memorias cuando él esté solo, que es su default mode network. Cuando decimos que el niño ha creado una memoria, es porque efectivamente ha creado un pedazo de cerebro nuevo. Miren en la imagen del centro, donde hay una neurona que todavía no ha aprendido. En esa neurona, la información no ha pasado el suficiente número de veces como para crear un pedacito de cerebro nuevo, que es la patita que vemos en el lado de la derecha. Ya cuando una neurona aprendió algo, se forma toda una estructura cerebral nueva que tiene sus propios neurotransmisores y ahí se guarda la memoria. Cada vez que el niño no logre una actividad, tenemos que imaginar que no ha logrado crecer esta área del cerebro para que conecte la información. Allí, en esa conexión, se guarda la memoria. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Default Mode Network, estamos hablando de todas esas memorias pasadas que hacen que yo tenga una experiencia que me permita a mí y a mi cerebro decirme qué corresponde hacer bien. Si yo no tengo esa memoria y no me la han repetido y no se ha formado esa memoria dentro de mi cerebro, cuando usted me dé un comando, yo no voy a poder evocarlo, no me voy a poder ir al pasado a entender qué es lo que tú quieres decirme, compórtate bien, para traer toda esa información al presente y ejecutarlo en mis redes de tareas positivas. Así que siempre es un juego entre las redes de tareas positivas que están aquí en rojo, nuestra red ejecutiva central, que es la que yo pongo atención y que es la que yo controlo lo que quiero hacer, con el juego de irme a mis redes de tareas negativas, o sea, a mi Default Mode Network, a buscar esa información que estaba en el pasado. Y hay este juego entre el pasado y el presente. Activo redes de tareas positivas, redes de tareas negativas, redes de tareas positivas, redes de tareas negativas, una y otra vez hasta que yo logro una adecuada conducta o no. Hoy por hoy tenemos el problema que las redes de tareas positivas, o sea, las redes que están en rojo en esta diapositiva, están llenas de televisión, cómicas, videojuegos. Si tengo problemas del neurodesarrollo, estoy solo porque mami y papi están trabajando online, porque se fue la nana que sí me ayudaba, porque me cambiaron la nana, en fin, lo que sea que está pasando en las redes de tareas positivas es una desorganización por culpa de la pandemia. Así que ya el niño, cuando va a su cerebro de memoria, de su Default Mode Network, no encuentra la información correcta que se compagine con lo que él está viviendo en el presente. Por eso decíamos en el interín antes de la charla
que ahora los niños, como les cambió el presente, cuando ellos van a su cerebro a buscar información de cómo ellos deben comportarse, ahí no hay información, porque así no era el mundo antes. Lo que están creando es un nuevo Default Mode Network que cuando venga de nuevo la vida real, ellos van a tener malas memorias y tampoco van a poder adaptarse a la nueva información donde ellos van a tener que estar en presencial o mirar a los ojos o hablar o lo que sea. Así que este es el gran problema que estamos teniendo ahorita. Al inicio de la pandemia, las memorias de los niños no servían para lo que están haciendo actualmente, pero lo que están haciendo actualmente va a modelar las memorias del Default Mode Network y nos vamos a quedar sin nada. Nos vamos a quedar sin, en el transcurso de la pandemia nos quedamos sin nada y al final de la pandemia, cuando salgamos de la pandemia, también nos vamos a quedar sin nada, porque tenemos que pensar que el Default Mode Network se está programando con información falsa, con memorias falsas. Y vamos a tener un problemón de ejecución, tanto niños que tengan desviaciones atípicas del neurodesarrollo como niños que tienen, entre comillas, no tienen desviación, tienen un desarrollo típico. Ellos también van a tener problemas porque su red ejecutiva central, o sea, la red roja, la red que está en el presente, está viviendo información muy sesgada, muy bizarra, y eso está llenando sus memorias a largo plazo y está llenando su Default Mode Network. Esta incongruencia de la manera como vive el sapiens de hoy y peor, el pequeño sapiens, el niño sapiens, es lo que estamos teniendo en las consultas cientos de pacientes con problemas de lenguaje interior, de autocomando, de conducta, de que no le gusta la escuela, de adicción a videojuegos, etcétera, etcétera, porque estamos jugando con lo más íntimo que desarrolló el cerebro, que fue como el cerebro que piensa, el cerebro que nos habla, el cerebro interior. Así que este proceso de tener una información en el día de hoy, irme a dormir y que me acuerde al día siguiente de la información una y otra vez, está siendo alterado por la cantidad de información que tenemos. Y para que sepamos lo que está pasando, y otra vez recordando cómo un cerebro es un hemicerebro es completamente, digamos, complementario al otro cerebro en muchas de las funciones, porque el cerebro del lado izquierdo es secuencial, analítico, lógico, piensa en línea, uno a uno, secuenciación en serie, y el cerebro derecho, espacial, general, secuenciación en paralelo. Entonces, esto es lo que les estoy diciendo, el procesamiento del lado izquierdo es en serie, la serie es 1, 2, 3, 4, 5, 6, el procesamiento del lado derecho es en paralelo, el orden no importa. Y para ejemplificar esto, quiero hablarles, por ejemplo, si yo digo árbol, A-R-B-O-L, esa secuenciación es correcta para esa imagen que estamos viendo ahí. Pero lobar no es, aunque son las mismas letras, la secuenciación no es A-R-B-O-L y por lo tanto esa otra secuenciación no significa la imagen que vemos a la derecha, ni Rabol, ni Bolra, ni ninguna de las otras secuenciaciones, a pesar de que tenemos las mismas letras. La única secuenciación que es razonable es ARBOL para que nosotros conceptualicemos la imagen que está a la derecha en español. Sin embargo, cuando estamos en el cerebro no verbal y ponemos, aquí vemos un ejemplo, los niños están jugando con una pelota en el parque. Es la primera línea de imágenes. En la del centro vemos que hay primero en el parque, están unos niños jugando con la pelota. Y la tercera secuenciación es que con las pelotas en el parque están jugando unos niños. Aquí, en la parte verbal, vemos que no importa que nosotros cambiemos el orden de los sustantivos o de los elementos, nosotros podemos tener la misma connotación semántica de cada uno de los elementos porque nosotros logramos cambiar o adaptarnos a lo que estamos viendo. Pero un niño que no habla y que no tiene un lenguaje verbal no va a poder hacer la adaptación no verbal. Y esto es importante con lo que está ocurriendo con nuestros pacientes. Nosotros tenemos que ayudarlos a ellos a secuenciar en serie su vida. Por eso es que estamos viendo que nuestros pacientes se aprenden las canciones, que las repiten y las repiten y las repiten y las repiten. Ven lo mismo en Pepa, Dora, ven lo mismo una y otra vez y ese cerebro logró aprender automáticamente la parte verbal.
pero no logra aprender a conversar con nosotros, no logra aprender a usar semánticamente las palabras que sabe, porque nosotros todo el tiempo estamos cambiándole el orden a los cerebros, porque es lo normal del cerebro derecho. Entonces, lo que yo les invito a ustedes es a secuenciar en serie, semánticamente, igual que cuando hacemos A, R, B o L, secuenciar en serie las experiencias de sus niños. O sea, no cambiarle el orden hasta que ellos lo comprendan semánticamente, porque entonces se aprenden todas las canciones, porque se repiten, se repiten y se repiten, pero no aprenden a comunicarse con nosotros, porque nosotros un día le decimos el orden 1, al otro día le decimos el orden que está en el medio, otro día o la abuela le dice el orden que está abajo, entonces le cambiamos el orden semántico porque ellos no logran una adecuada lenguaje interior, porque no tienen un adecuado Default Mode Network, porque no están procesando adecuadamente la información. Así que para que nosotros tengamos un buen método adecuado a cómo funciona el cerebro, lo primero es secuenciar la vida diaria de estos pacientes que tienen un desarrollo atípico en pasos. Esos pasos se deben diseñar en una serie útil para el paciente y se le deben asignar un número. Este paso es el primero, busca la toalla; el segundo, quítate la ropa; el tercero, busca el jabón; el cuarto, restriégate. Pero si yo empiezo primero, busca el jabón, y segundo, quítate la ropa, yo tengo un problema, porque en la primera secuencia empecé por la neurona 1 y en la segunda secuencia empecé por la neurona 3. Y ese cerebro entonces ya no está repitiendo y ya se va enredando porque él no tiene la capacidad semántica de entender qué es un error y qué no es un error. Así que necesitamos fraccionar la cantidad de información, repetir varias veces al día la misma información con el mismo orden. Hay unos niños jugando con unas pelotas en el parque. Ahora más tarde viene la abuela y dice, hay unos niños jugando con una pelota en el parque. Y de mañana yo le repito al niño, hay unos niños jugando con una pelota en el parque. Y lo que ve con lo que oye, para hasta programar la parte verbal del niño y que de verdad eso signifique algo. Por eso hay que repetirlo varias veces al día, varios días seguidos, hasta alegrar la memoria, o sea, el crecimiento neuronal, y poder entonces activar las memorias vivenciales semánticas, que son las memorias explícitas. Esto es lo que está pasando con nuestro lenguaje interior. Está recibiendo información alterada, está generando memorias falsas, y por lo tanto no nos podemos decir información correcta cuando la necesitemos. Eso nos está pasando a los adultos, a los niños con desarrollo típico, y a los niños con desarrollo atípico también les está pasando, porque cosas que ellos hacían bien, ahora no están saliendo bien, porque las memorias están cambiando, porque las experiencias de la vida diaria están cambiando y están generando nuevas memorias, y esas nuevas memorias son falsas y no pueden autodecirse los comandos de forma correcta. Nos está pasando a todos, así que yo los invito a conocer más el Default Mode Network, cómo el cerebro procesa la información, cómo se crean las memorias, porque si nosotros tenemos un buen modelo de creación de buenas memorias en el presente, nosotros vamos a poder tener un buen Default Mode Network, y al tener un buen Default Mode Network, o sea, modo predeterminado en español, nosotros vamos a poder tener una mejor conducta, porque nosotros mismos nos vamos a decir qué significa portarse bien, qué significa tener la cama arreglada, y vamos a poder ejecutar los comandos que nos dan. Si no sabemos qué es portarse bien, ni lo hemos vivido, ni lo entendemos, no vamos a poder manejar la conducta. Yo lo dejo hasta allí porque sé que es tarde. Sin embargo, los invito entonces a seguir hablando del Default Mode Network. Esto no sabíamos que existía hace unos años, esto es nuevo, completamente nuevo. Yo no estudié este tema, yo lo vine a saber ya después de en mi carrera. Así que tratemos de todos, dentro de nuestras necesidades, entender el papel del Default Mode Network, que al final es nuestro propio lenguaje interior. Somos nosotros mismos, pero de una forma automática. Y si metemos buena información, vamos a tener automáticamente buena conducta espontánea. Si le metemos mala información,
vamos a tener mala conducta espontánea. Todas estas personas que están deprimidas es porque su default mode network les dice ideas negativas. Todas estas personas que tienen miedo en pandemia, que se la pasan viendo películas de vampiro y matando, porque su default mode network después les tira en el sueño o en la vida diaria esta ansiedad. Todos los niños que están agresivos contestándole con malas palabras a los papás, es porque su default mode network aprendió de estar 6 horas frente a los videojuegos maldiciendo, él ya aprende y lo suelta automáticamente. Eso es lo que está pasando con nuestro default mode network. Y si el niño es atípico, cosas que había aprendido antes se le han ido olvidando porque ahora su vida presente está cambiando sus memorias y está haciendo que él no pueda darse los autocomandos que antes se daba. Así que mucho cuidado con cómo programamos el default mode network. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, abriendo aquí el chat para todas las preguntas que tienen las personas que están conectadas. Me pregunta la señora Lourdes Lazo, ¿qué significa un spam de atención? El spam de atención es el tiempo atencional, ¿sí? Puede ser corto, largo, si usted se queda leyendo unos libros toda la noche o todo el día, leyó un libro por día, usted tiene un spam de atención largo, muy largo. Si usted no, el tiempo atencional se tiene que cultivar también. Cuando nacemos, el tiempo atencional, el bebé ni siquiera puede quedarse ni un segundo viendo a la cara de la mamá, se desvían los ojitos. A los 3 meses ese bebé mira para todos lados. Apenas se cae algo, él mira hacia la izquierda, hacia la derecha, y ahí va creciendo el span o tiempo atencional. Entonces, para poder tener buenos tiempos atencionales, tenemos que hacer actividades que lo alarguen, no actividades que lo acorten. Ver televisión hace que el tiempo atencional no crezca. Se disminuye totalmente porque televisión son 120 cuadros por segundo, así que ahí la atención es mínima. ¿Cuánto es la realidad versus la pantalla? La realidad es como cuántos cuadros. La realidad cuadros. es totalmente quieta, depende de tú te puedes quedar contemplando un objeto por segundos, por minutos. De hecho, eso es lo que es el mindfulness. El mindfulness de los objetos es tratar de aplanar mi cerebro y quedarme viendo un objeto y repasándolo durante el mayor cantidad de tiempo posible. Eso es casi como levantar pesas, pero a nivel mental, de ampliar mi span de atención. La verdad es que la mayoría de las personas simplemente logran algunos segundos. Dice que la última medición de memoria de trabajo de los adolescentes creo que iba por 4 segundos, menos que un goldfish. Estábamos teniendo el problema porque están viendo mucha televisión. Debemos ayudarlos a tener actividades largas y placenteras con un solo juguete. ¿Con cuántos juguetes juega el niño? Con uno. Con uno, para poder poner atención y saber de qué se trata el juego y poder seguir las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, el span de atención es el tiempo atencional y hay que cultivarlo para poder que crezca. Gracias. Tenemos una pregunta de Damaris que dice que tiene un niño con síndrome de Down que está teniendo aleteos y me gustaría saber a qué se debe y cómo lo puedo ayudar. Pues si ese niño está expuesto a pantallas o a soledad, porque puede ser, la ansiedad puede generar movimientos atípicos, eso es una posibilidad que está cambiando su embodiment por algún motivo. Quizás está jugando más solo, quizás está viendo más pantallas, porque se está automodelando y quizás antes no te hacía tantos manerismos y tantos aleteos porque estaba más ocupado o tenía mayor guía para jugar. Habría que ver eso, porque eso es un tema de embodiment, o sea que está repitiendo o vio a alguien y lo empezó a repetir, o él solito por estar ansioso hizo algún movimiento y eso lo relaja y empieza a ser parte de su embodiment. Así que de mantenerlo más ocupado más tiempo para evitar que automatice la conducta. Gracias. Aquí la señora Roxana pregunta, ¿un joven de 16 años se podrá todavía aplicar el Default Mode Network? Creo que se escribe así. Me imagino que quiere decir es alimentar, o sea... Sí, correcto. Vio que yo dije que todos, ¿no? Todos, hasta los adultos. Si yo empiezo a ver novelas de ¿cómo se llama? Turcas, donde hay puras temas de amor y desamor, y mi cerebro empieza a ver eso,
y empiezo a pensar solo en eso. Si empiezo a ver asesinatos de niños de 6 meses, mi cerebro va a empezar a hacer eso, por default, predeterminadamente. Entonces, el niño, adolescente, usted me dirá, pero usualmente los pacientes que estamos viendo ahorita, niños adolescentes, están teniendo el problema de mucho videojuego, entonces están bien hyper con su tema de su videojuego y lo que están pensando es cómo entrar al videojuego, cómo pasar de mundo, cómo tener más armas, cómo matar a más gente, y eso es lo que están todo el día, esté prendido el aparato o esté apagado. Y cuando están en la escuela están pensando en eso también, porque los traiciona el Default Mode Network. Ya las redes ejecutivas ya no están viendo a la maestra para aprender matemáticas, sino que el Default Mode Network se afectó y el niño está tratando de resolver un problema que va a tener ahora en la tarde porque él necesita matar a todos sus amigos en Fortnite. Entonces, se vuelve adictivo total y completamente. Así que sí, eso es trabajar y es como cualquier adicción, alejarse de ese tipo de información y cambiarla por otro tipo de información más beneficiosa. Vamos a ir con 2 preguntas más. Rosibel pregunta, buenas tardes, doctora. ¿Considera que las terapias de estimulación magnética transcraneal pueden realmente ayudar en el funcionamiento y estimulación del Default Mode Network? Default Mode Network no. El Default Mode Network, como hemos dicho, es experiencia vivida, ¿verdad? Son tus memorias, lo que tú has vivido y cómo lo que tú has vivido te ayuda a entender el presente. La estimulación magnética transcraneal lo que intenta es simular un nivel de frecuencia eléctrica y cuando yo te lo aplico, tratar de ver si las neuronas maduran hacia ese nivel de frecuencia eléctrica. El problema es que eso todavía está en estudios muy promisorios, pero las aprobaciones de la FDA para el uso de esta terapia están todavía bien restringidas. Migraña de difícil control, depresión de difícil control, epilepsia de difícil control, creo que vamos por ahí. Lo demás es investigación, muy promisoria, pero yo dudaría que, haciendo un a priori, porque no soy experta en el tema, yo dudaría que en Default Mode Network, porque el Default Mode Network al final son tus experiencias, así que un corrientazo de 9 Hz no te va a ayudar a tener ninguna experiencia, va simplemente a entrar en planos eléctricos, no a nivel de memoria vivencial. Yo postularía que no. Puedo equivocarme porque eso es un tema que está en plena evolución. Poniéndolo así en lenguaje sencillo, sería entonces como un poco la comida que uno le da al cerebro, o sea, el input que uno le da definitivamente influye muy fuertemente sobre este default network, según lo que voy comprendiendo. Y algo que rescato, que como que vinculo con la metodología del currículum funcional natural, es que el método del currículum tiene el tema de seccionar. O sea, eso que usted decía que para que se dé el aprendizaje se secciona en pasos y siempre ser muy consistente en dar la instrucción y el tema de que la familia esté muy enfocada en dar la misma instrucción, o sea, que estén muy coordinados en que si la norma es esta, todos tengamos la misma norma, como que va constituyendo, me imagino yo, un default network fuerte. Correcto, la misma secuencia, ¿sí? La misma secuencia. Quítate la ropa, busca la toalla, sécate. Y todo el mundo, quítate la ropa, busca la toalla, sécate. La misma orden, el mismo orden hasta que el cerebro lo comprenda. Hasta que la patita crezca de la neurona. Hasta que la patita crezca. Cuando ya crece la memoria, que ya se establece, ya yo le puedo ahora ver si el niño puedo darle variabilidad, flexibilidad cognitiva, otras funciones. Pero al principio necesito que la memoria se instaure para poder evocarla, si no, no la voy a poder evocar nunca. Entonces, primero, por ejemplo, secuenciación en serie. En la vida práctica, ¿qué actividades usted recomienda que pueda desarrollar esto? O sea, ya hemos visto que un poco la disminución de las pantallas, pero claro, ahora en pandemia ha sido un reto realmente para los papás y me incluyo, porque yo también soy mamá, para todos, cómo brindarle esas experiencias a los niños cuando uno está tan limitado en el tema de poder salir o sopesar qué es más riesgo o ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué cosas? O sea, los lenguajes artísticos, o sea, la pintura, o sea, ¿qué cosas recomienda usted que puede nutrir ese default network?
todo lo que acabas de decir, las experiencias enriquecidas, pero yo entiendo que son limitadas porque o los recursos económicos, o el recurso es tiempo, o el recurso es lugar, o sea, los recursos están supremamente limitados. La posibilidad que esto falle en algún aspecto en casi todos los niños y en nosotros mismos es alta. Así que la amenaza es terrible porque hasta entendiendo qué pasa y sabiendo que existe el Default Mode Network, a tratar de evitar que se altere, se dañe, se desmejore, es un reto porque ahorita mismo las condiciones no están para eso. Así que tendríamos que, como dicen por allí, reinventarnos, estar todo el tiempo pensando en que eso está pasando, me estoy alimentando con mala información y por lo tanto tengo riesgo de deprimirme. Usted está viendo que mucha gente que la estaba pasando bastante controlada en pandemia ya para este año están claudicando, gente que usted veía fuerte por el tiempo que está pasando. Entonces la vacunación parece esencial para retomar algo del estilo de vida saludable previo. Una cosa como bonus, todos por favor a medirse su vitamina D, a dormir con horario y a despertar con horario. Los niños por favor que no se duerman a las 2 de la mañana, que se duerman a horas normales, 8:30, 9, porque recuerden que a las 10 de la noche, 11 de la noche está haciendo su primer pico de hormona de crecimiento y a las 3 de la mañana también. Ellos en ese momento tienen que tener el cortisol bajo, no alto. O sea que hay varias funciones hormonales que están ocurriendo en el sueño del niño y no debe estar expuesto a pantallas a las 11, 12, 1 de la mañana porque todos los demás lo están haciendo siempre. La misma cosa que todos los demás están haciéndolo, bueno, todos los estamos haciendo mal. Así que sí, es dificilísimo. La verdad es que todo lo que yo te diga aquí es teoría e hipótesis, porque es hipotético porque cada uno va a ir a su realidad y si mi apartamento mide 50 metros cuadrados, ¿qué hago ahí? O sea, muy pocas cosas. Versus los que tengan una finca. Que tienen por aquí es la señora Lourdes, dice, ¿qué sucede con las emociones en el Default Mode Network? Las emociones son fundamentales. Cada actividad que nosotros hacemos está ligada a una emoción. Y la emoción va a ser go, o sea, lo hago o no go. Por lo tanto, si la emoción de mi Default Mode Network es repetir estas ideas de ver gente muriendo, entonces mi cerebro hace go, 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 yo me vuelvo obsesivo y tengo entonces un problema de pensamiento, ¿no? Estoy pensando en la muerte todo el día o en el miedo. Así que totalmente, cualquier experiencia que yo repita toda experiencia, toda memoria está completamente ligada a una emoción, positiva o negativa. Y cuando digo negativa, no necesariamente es mala, sino de no go, de que no lo hago o sí lo hago. Así que sí, totalmente, todas las experiencias están ligadas a una emoción. Bueno, aquí hay otra preguntita de Rosibel que dice, ¿hay influencia de la alimentación y qué actividades para ayudar a esas células gliales? ¿Qué podemos hacer para estimular o ayudar la estimulación de esas células en niños mayores de 10 años? Ejercicio, caminar, levantarme a las 6:30, 7 de la mañana, caminar media hora, buenísimo para todas esas células. Comer alimentos ricos en alimentos con ácidos grasos poliinsaturados, o sea, grasas saludables. Disminuir al máximo las azúcares refinadas, o sea, los dulces. Dormir a sus horas, con horario y despertar con horario. Hacer actividades físicas. Hay unos ejercicios muy buenos que se llaman HIIT, H-I-I-T, o sea que son ejercicios cortos, de aproximadamente 1 minuto, pero de alto impacto, y que se dividen a lo largo de 10 minutos. Tú haces 20 segundos de alto impacto, 1 o 2 minutos de reposo o de bajo impacto, y así te vas hasta que completas 1 minuto de alto impacto. Eso ayuda a la parte cardiovascular, a la proliferación neuronal, compartir con otras personas. Los niños no están entendiendo ni quiénes son ellos, ni qué rol juegan en la familia. Conversar ayuda mucho a intercambiar ideas, construir algo. Bueno, hilando con eso que usted está diciendo, aquí un participante, no puso el nombre porque está registrado el teléfono, pone, ¿qué papel puede desempeñar la enseñanza de la lectura para los adolescentes? Y es interesante por todo lo que
la lectura quizás puede aportar en ese sentido del Default Network, en la imaginación o en lo que ellos crean, ¿no? Claro, las pantallas absorbieron esa parte, lamentablemente. Antes, cuando tú leías y en un bosque había tal cosa, Un lobo. cada uno de nosotros se imaginaba un bosque diferente, un lobo diferente, porque era nuestra imaginación. Hoy por hoy, cuando dicen un bosque, el bosque es de Walt Disney. Y si dicen un lobo, el lobo es el lobo que esté de moda. O sea que las pantallas han limitado la imaginación de nuestros niños y sus capacidades creativas, porque ahora todos están adocenados. Así que sí, la lectura es invaluable para que se programe el Default Mode Network con información. Totalmente de acuerdo con eso. Bueno, pues ya vamos a cerrar porque ya son las 7, casi 10 de la noche. Nosotros estamos sumamente agradecidos con usted, doctora Silvia, porque definitivamente a los padres y a nosotros como profesionales que trabajamos con los estudiantes y todas las personas interesadas que están conectadas acá, hemos aprendido un poquito más y a veces se nos olvida, porque en esto de la pandemia, por ejemplo, conozco padres que tienen normas estrictas, pero que esto les ha trastocado los horarios, las comidas. O sea, ha sido realmente un reto mantener esas estructuras importantes para el desarrollo de un niño. Y realmente esto nos recuerda la importancia de esas cosas que usted ha mencionado antes, ¿no? Del sueño y de la comida que se le da a ese cerebrito para que él pueda ir desarrollándose como debe ser, ¿no? Que después no tengan otros problemas. Sí, Así y que, nosotros mismos, los adultos, estamos igual que los nenes, ¿no? Claro. En diferente nivel, pero estamos alimentando con mucha frustración nuestros cerebros y hay que hacer mucho brain hacking. Hay que alimentarlo y ayudarlo y a tomar las cosas con calma hasta que esto mejore un poco. Exacto, sí, porque incluso en una conferencia anterior veíamos el tema del autocuidado y de cómo cosas que para cada persona tiene diferentes cosas que alimentan su tanquecito, ¿no? Y pueden ser muy, muy variables, pero la importancia de eso, ¿no? Por salud mental y todo lo demás. Bueno, nosotros estamos profundamente agradecidos de verdad, todo el equipo, porque también nos ha refrescado muchas cosas y motivado a retomar esas cosas que definitivamente intervienen en la salud de nuestros niños. Así que, pues sin más, doctora, gracias por su tiempo, por esta donación de sus conocimientos y pues estamos a la orden también en Caspan para cualquier cosa que podamos hacer juntos. En nombre de todos los padres de familia, de la Asociación de Padres del Centro, que son los que más se benefician de estas conferencias y de todos los asistentes, le deseamos una feliz noche y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación siempre, esto mucho gusto y bueno, ya saben, a leer todos un poco más del modo predeterminado en español o Default Mode Network en inglés para conocerlo y poder, como quien dice, dominarlo o tratar de dominarlo un poco, ¿no? Que no nos afecte tanto. Saludos. Bueno, feliz noche a todos, gracias por su asistencia. Hasta luego, doctora, gracias.